Amigos de Deporte Consentido, vamos a hablar el día de hoy del básquetbol. El básquetbol principalmente aquí en México. Eh, Hace menos de un mes tuvo lugar el FIBA Américas 2015 que daba lugar, dos lugares a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y el equipo de México, la selección de México, tuvo una actuación. Ese es el tema de análisis, ¿no? Quedó en cuarto lugar de 10. Y antes que otra cosa, vamos a empezar reconociendo a esta selección, que sí es una selección, un equipo muy parchado, con muchas dificultades, que al final de cuentas se las arreglaron para estar presentes en el torneo, de poder entrenar, poder estar en contacto, poder conformar esta selección. Y al final de cuentas obtuvieron un cuarto lugar. Muy digno el desempeño de Gustavo Ayón, jugador del Real Madrid. Y en realidad, por poner uno, ¿no? Podemos poner varios, pero parte de lo que quizá podríamos sacar como bueno para este equipo o de este torneo es el apoyo o el trabajo en equipo, que quizá en momentos críticos de algunos partidos no solamente había que dársela a John, sino que había varios jugadores que tomaron el estandarte de líder en la cancha y al final de cuentas pudieron sacar algunos partidos o tener algunos momentos bastante interesantes dentro de la duela, ¿ok? En segundo, para quitarle un poco para limpiar un poco el tema, sabemos que en México, no solamente en el básquetbol, en muchos deportes, no se tiene, o si se tiene, no se maneja de manera adecuada el apoyo para que los atletas, los deportistas de alto rendimiento, puedan dedicarse exclusivamente a estos, a su deporte, ¿no? Es decir, a algunos se les ponen muchas trabas, las federaciones no hacen su trabajo, o manejo y conflicto de intereses, ¿no? Que existe en todos lados. Eso merma a veces a los equipos o a los deportistas para hacer o para enfocarse, como ya había dicho, exclusivamente en su rama, que es el deporte o la disciplina en la que estén desempeñando, ¿no? Entonces es algo, eso lo podríamos poner como un contra en una lista de contras y pros y contras de para el deportista en México, ¿no? A nivel profesional, entonces imagínate a nivel amateur, pues se exponencian eh, las dificultades, ¿no? O las trabas. Entonces, sí, ya sabemos que México a veces no tiene o no se les da a los atletas, a los deportistas, el apoyo que merecen o el apoyo que está destinado para ellos. Año con año se llega a recortar el presupuesto para el deporte. Entonces, sí podríamos decir que la situación está en contra, ¿no? Aclarado este punto, vamos a sentar o a platicar acerca de un antecedente que existe para esta selección, que es hace 2 años México participó en el FIBA Américas de Venezuela 2013 para que regalaba, bueno, no regalaba porque no les regalaba nada, eh, estaban en disputa 4 boletos para el Mundial de Básquetbol. ¿Okay? Los participantes de aquella ocasión fue Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, México, Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y Paraguay. México entró en lugar de Panamá debido a que Panamá tuvo una sanción federativa, ¿ok? Había 2 grupos de 5, igual que en esta ocasión, y de estos 5 equipos por grupo solamente pasaban 4 equipos a la siguiente ronda, y de esos 4 equipos se enfrentaban cada uno a los 4 equipos del otro grupo, y los de mayor puntaje se iban a semifinales, ¿ok? Entonces, de esos 8, luego quedaban 4, y esos 4 tenían su boleto al mundial, jugaban semifinal y final. México pasó sin problemas la primera parte, le ganó a Venezuela, le ganó a Paraguay, le ganó a República Dominicana y luego perdió con Argentina. De ahí pasó a la siguiente ronda donde perdió con Canadá, le ganó a Uruguay, le ganó a Jamaica y le ganó a Puerto Rico, ¿ok? Lo cual le dio su pase a semifinales y se enfrentaba con Argentina. Y México, perdón, le gana a Argentina 76-70 para pasar a la final.
Y en la final se encuentra con Puerto Rico y gana por 2 puntos, 91-89. Es decir, México fue campeón. México ya fue campeón de un FIBA Américas, no hace mucho, hace apenas 2 años. Es decir, como decía un comercial, entonces sí se puede, ¿no? Entonces México fue campeón hace 2 años del FIBA Américas en Venezuela y ahora tocó el turno de hacerlo aquí en México, no con boletos para el Mundial, sino boletos para Río, para las Olimpiadas. ¿Okay? Entonces México al final de cuentas hace una excelente primera ronda, gana todos sus partidos, después en la siguiente ronda pierde nada más con Canadá, le gana a Argentina en esa ronda y pasa a las semifinales. Y en las semifinales juega contra... se topa otra vez con Argentina, ¿no? El entorno en ese momento, o en esa segunda ronda de lo que se hablaba del básquetbol, era que era muy complicado pasar o obtener este boleto debido a que Canadá venía con 9 NBAs, 9 jugadores que juegan en la NBA, y lo que ahora representa Argentina en el básquetbol americano. En la segunda ronda México pierde cerca de por 20 puntos contra Canadá y luego jugaba con Argentina. Si México ya tenía asegurado su pase a semifinales, es decir, que podría ser una pequeña final para obtener el boleto a Río. Si le ganaba a Argentina, iba contra Argentina por ese pase en las semifinales. Y si perdía con Argentina, iba con Canadá. Entonces el ambiente era, no, que si le gana a Argentina, prácticamente tiene el boleto a Río porque Canadá está imposible ganarle y bla, 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 ¿no? México le gana a Argentina y luego pierde con Argentina en la semifinal el boleto directo a Río por 8 puntos, 78-70, 76-70, algo así quedaron. Y luego juegan por el tercer lugar contra Canadá, que Canadá perdió con Venezuela, lo cual quiere decir que Canadá no era un equipo invencible, ni mucho menos. Y pierde al final en una jugada de último segundo por 2 puntos. Después de haber perdido por 20, perdió por 2 puntos. Es decir, no estaba tan disparejo al final, a pesar de que en el papel Canadá tenía un mejor equipo, ¿no? Resultado final, México queda en cuarto lugar, tiene otra oportunidad de ir a Río 2016, que es enfrentándose con los que igual obtenían el mismo boleto que ellos para jugar este partido, contra la zona de Europa. ¿Okay? Va a ser un partido, todavía no se sabe el rival, pero va a ser un partido obviamente en teoría más complicado que los que pudo haber tenido con Argentina, con Venezuela o con Canadá. ¿Ok? Entonces aquí surgió como el punto de debate, que es si México había fracasado o no en este torneo FIBA Américas. Yo creo, de lo que yo alcancé a leer, a escuchar en la tele, a ver en la tele, escuchar en el radio, a todo lo que leí en internet, más o menos el 80% de la gente decía que no es un fracaso, que México hizo el torneo que tenía que hacer y que desafortunadamente pues no se dio, ¿verdad? Ahora sí que, como dicen por ahí, pues no se dio. Obviamente con cada quien con su explicación o con lo que a su entender pasó dentro de la cancha o dentro del torneo, pero el 80% decía que no es un fracaso, y al menos yo creo que me ubico dentro del otro 20. Sí es un fracaso. México jugaba en casa, es decir, salvo el tercer lugar, los demás partidos abarrotado el Palacio de los Deportes, llenos, apoyando, siempre tuvieron el horario estelar, es decir, siempre jugaron a las 8:30 de la noche. Es decir, ellos sí o sí tenían un día completo de descanso en caso de jugar días consecutivos. Los demás equipos podían jugar a las 8:30 con México y al otro día te tocaba jugar a la 1 de la tarde. ¿Ok? Entonces, tuvo ciertas ventajas que al final de cuentas, pues sí son ventajas. El descansar más o menos, al final de cuentas te da una ventaja. Estaba en casa, venía de ser campeón. El horario estelar, parecía que tenía todo para tener su primer, para tener el boleto a ir a las Olimpiadas. ¿Ok? Y este es el punto. ¿Por qué no es un fracaso? Porque en México siempre, salvo el fútbol, que tiene todo el apoyo del mundo y chalala, 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 si
pierden el partido importante, mucha gente no lo considera un fracaso. ¿Por qué? Claro que es un fracaso. Ahí radica ahí está la línea en la cual México, o los deportistas en México se separan de ser del montón a ser o entrar en una élite de cada deporte. A México en el fútbol le pasa cada 4 años en los mundiales. Hace una excelente primera ronda y en octavos de final hace un excelente partido 80 minutos y lo pierde en los últimos 10 o lo pierden 10 minutos en el transcurso de 90. Entonces México, claro, no deja de ser un equipo del ya merito, no deja de ser un equipo de que sabes que quizá muy probablemente va a estar en octavos de final, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque llega con un Brasil, contra una Argentina, contra una Holanda, contra una Alemania, que ellos sí, quién sabe por qué, o como por obra del destino, o porque así les tocó, ellos sí ganan los partidos importantes, muchas veces no haciendo una buena primera ronda, sino pregúntenle a Brasil en el Mundial de Brasil, ¿no? Y eso pasa a todos, o la mayoría de los niveles. México en este FIBA Américas no ganó el partido que tenía que ganar. ¿Y de dónde viene esto para mí? Que ¿cómo es posible que de tantas personas que somos en este país no pueda haber N cantidad de cada deporte que jueguen? O que yo creo que no pasa por su nivel o por su desempeño en una cancha. Porque, por ejemplo, está Paola Longoria, que es la número 1 en racquetball y es mexicana y duró muchísimos partidos invicta y sigue siendo la mejor. Y fue, ahora en los Panamericanos tuvo otras 3 medallas, de oro obviamente. Y entonces, ¿por qué ella sí y por qué muchos otros deportistas no? Entonces yo creo que pasa por un tema de acá, de la cabeza, en la cual a los mexicanos se nos permite poner una cantidad de excusas incontables. Porque es que hacía mucho frío, es que hacía mucho calor, es que los de Canadá son más buenos. Y no es cierto, México tiene deportistas de altísima calidad, de primer mundo. Pero al final de cuentas, yo creo que el mexicano no se la cree. Y la gente que nos toca o que le toca señalarlo, no lo señalan. ¿Por qué? Porque tienen el mismo chip de que pobrecitos. Entonces, no es cierto. México debió haberle ganado a Argentina. Sí, yo sé que los deportes o en las competencias no siempre vas a ganar. Y eso me queda claro. No estoy diciendo que México tenga que ganar siempre. O que si no gana siempre es un fracaso. No, pero ¿por qué no pierde semifinales? ¿Por qué no pierde una final? ¿Por qué pierde antes? ¿Sabes? ¿Por qué no se coloca en ese grupo de élite de cada deporte, sabiendo que hay tantos buenos deportistas? Yo creo que hay que exigirles más a los deportistas para que entreguen resultados, que no se les permita decir, bueno, pues con lo que llegaste estuvo bien y no pasa nada. Pero ¿sabes qué? A muchos deportistas se les ha ido el carro o el tren para ser la diferencia en un país que necesita de gente que sea la diferencia. No sé si me expliqué. Pero a ver, estos jugadores que bueno, ahora todavía tienen un partido donde pueden ir a Río. Y ojalá lo hagan, de verdad, de todo corazón. Ojalá y ganen. Pero que no se pierda el espacio de reflexión, no solamente hacia el básquetbol, sino hacia todos los deportes, al que ustedes quieran. Pero debemos de cambiar ese chip de decir, no, pues ya basta de ser del montón, sabiendo que hay grandes jugadores, sabiendo que hay, que quizás sí, lo que ya hablamos de que el apoyo no es el adecuado, las condiciones no son perfectas, pero pues si nos vamos a esperar a que las condiciones sean perfectas y luego a tener la camada perfecta de jugadores y luego a tener el entrenador perfecto y luego no va a pasar. ¿Por qué? Porque si no ya nos hubiera pasado. Ya le hubiera pasado a alguien en algún deporte, en alguna disciplina, ya le hubiera pasado eso. ¿Sabes qué? En el golf, en el tenis, en el fútbol, en el básquetbol, en el infinidad de deportes que hay gente de todo el mundo destacando. Menos en México. ¿Sabes? Y eso debería ser lo preocupante. Y no porque tenga que preocuparnos, sino porque cómo es posible. ¿Sabes? Para mí no lo veo que sea de ninguna manera que sea posible.
Yo creo que los deportistas mexicanos tienen talento y de sobra para ser, si no el mejor del mundo, estar en el top 5 10 del mundo de cada deporte. Y no lo estamos. Ahí es donde está faltando. Y sí, lo del básquetbol fue un fracaso. Así, con todas sus letras. Fue un fracaso. Que hay grandes deportistas y que dieron su mayor esfuerzo. No alcanzó. Está faltando algo. Y ese es el punto. Entonces, me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto. Si crees que fue un fracaso. Si crees que no fue un fracaso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Y pues más que nada para abrir este debate, ¿no? Y saber o construir un poquito más, porque al final de cuentas, hablando este fin de semana con algunas personas, mucha gente no tiene el derecho de réplica a lo que nos enseñan en la tele o que escuchamos en el radio, ¿no? Y al final de cuentas pues, se pierde mucha información o estos espacios de reflexión que son importantes, a mi parecer, abrir para, obviamente, en función de crecer, ¿no? Ahí está, cada quien tiene su opinión. A mi juicio fue un fracaso. Dentro de todo lo bueno, no dejó de ser un fracaso. Así que dejen sus comentarios acerca de lo que piensan al respecto. Y nos vemos en la próxima.